la idea de la clase de hoy es ver cómo programamos, o una de las variantes que tenemos para programar un grafo ponderado y un grafo no ponderado. Ayer estuvimos hablando de grafos, habíamos dicho que era un grafo que era podríamos considerarlo como un conjunto de nodos, donde los nodos tenían la particularidad de que podían conectarse con más de uno o dos nodos, ¿sí? Si nosotros estamos acostumbrados a los diseños de las estructuras lineales de listas, pilas y colas, donde teníamos un nodo que tenía un puntero que apuntaba al siguiente nodo, porque eran estructuras lineales. Después pasamos a trabajar con estructuras dinámicas de tipo no lineales, que eran los árboles, donde en ese caso lo que nosotros teníamos era una estructura donde cada nodo tenía la posibilidad de tener hasta dos hijos, o sea, tener hasta dos punteros que apunten a su hijo derecho y a su hijo izquierdo. Pero cuando hablamos de grafos, pasamos a hablar, por un lado, de vértices, que serían nuestros nodos, que es donde vamos a tener los valores almacenados, y por otro lado, de arcos o aristas, que van a ser quienes van a conectar los nodos, quienes nos va a decir cuál es el nodo de origen y cuál es el nodo de destino, ¿sí? Se habrán dado cuenta ayer, cuando estuvimos trabajando, que al generar la matriz de adyacencia, estamos trabajando con matrices. Entonces, este tipo de estructura es más sencillo, en cierto punto, trabajarlo con estructuras de arreglos. Vimos qué eran los nodos dirigidos, qué eran los nodos no dirigidos, cómo identificarlos visualmente, ¿sí? Probaron trabajar con algunos nodos y también probaron hacer matrices de adyacencia, y en el caso de que nuestro grafo sea ponderado, cómo cambiábamos esos valores para que la matriz nos quede una matriz de peso. Hoy vamos a trabajar sobre la implementación en el lenguaje, particularmente en el lenguaje C, que es el lenguaje que trabajamos nosotros. Vamos a trabajar con dos tipos de implementaciones. Por un lado, la implementación vinculada con los grafos ponderados, y por otro lado, la implementación vinculada con los grafos no ponderados, ¿sí? Esta sería la estructura que nosotros proponemos, que no quiere decir que sea el único tipo de estructura que se puede utilizar para trabajar con un grafo no ponderado, pero esta es la que proponemos nosotros para la solución, ¿sí? Vamos a trabajar con vértices y con arcos, donde los vértices van a ser elementos que tengamos almacenados en un arreglo, y donde los arcos van a ser elementos que tengamos almacenados en una matriz. Por un lado vamos a tener nuestra estructura, que es el tipo arco, que va a tener un origen y un destino, y tanto ese origen como ese destino son de tipo vértice. Lo estamos trabajando con enteros. ¿Por qué? Porque nosotros en los grafos no ponderados vamos a trabajar con la matriz de adyacencia, y la matriz de adyacencia se va a identificar con ceros y unos, o sea, va a ser una matriz de booleanos. Por consiguiente, vamos a usar números enteros ahí para identificar después ese 1 y ese 0 del booleano, o podríamos ponerle directamente que son de tipo bool. En los dos casos funciona, digamos, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos la estructura, que tiene un origen y un destino, que sería nuestro arco, y ese arco, tanto su origen como su destino, son de tipo vértice, que mi tipo vértice es un entero. Habiendo definido el tipo vértice y el tipo arco, podemos definir los conjuntos tanto de vértices como de arcos con los que vamos a trabajar. El conjunto de vértices más el conjunto de arcos me va a conformar a mi grafo. El conjunto de vértices va a ser un arreglo o un vector que va a tener n elementos, ¿sí? Donde cada uno de esos elementos va a ser un booleano. O sea, solamente va a aceptar verdadero, falso o 1 o 0, digamos. Y por otro lado vamos a tener un conjunto de arcos, que va a ser una matriz, donde cada elemento también va a ser un booleano, porque también vamos a poder tener ceros y unos solamente. Recuerden que cuando trabajábamos con la matriz de adyacencia ayer, teníamos una matriz donde la dimensión, ¿a qué correspondía la dimensión? ¿Cómo sabíamos nosotros cuál era la dimensión de la matriz? Por la cantidad de vértices, profe. Por la cantidad de vértices. Y teníamos que la cantidad de filas
era todos los vértices y la cantidad de columnas eran todos los vértices, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a considerar también para armar nuestras matrices de arco. ¿Por qué? Porque cada arco es el punto en el cual se une un vértice con otro, ¿sí? Sería nuestro vértice de origen. Ayer habíamos visto que en las filas las consideramos los vértices de origen y las columnas los vértices de destino. Acá sería eso nuestro conjunto de arcos. Después tenemos nuestra estructura, que va a ser el grafo no ponderado, donde esa estructura va a estar formada por un conjunto de vértices y un conjunto de arcos. Todo eso me va a formar mi grafo. O sea que vamos a tener una variable que va a ser una variable que es un registro, donde ese registro es un tipo grafo no ponderado. O sea, es un registro que internamente va a tener un arreglo que va a ser el conjunto de vértices y una matriz que va a ser el conjunto de arcos. ¿Se entendió esto? Eso último, ¿puedes repetir, profe? Por favor. Nosotros tenemos una variable que es grafo, acá abajo definida, ¿no? Grafo es de tipo T grafo no ponderado. T grafo no ponderado es esta estructura, que internamente tiene un conjunto de vértices, que es un arreglo, acá dice que es un arreglo. Acá la estructura T grafo no ponderado es un registro. Esto recuerden que es una estructura de tipo registro, ¿sí? Este registro internamente va a tener un arreglo que es vértices, que es de tipo conjunto de vértices. Vértices es un arreglo de booleanos. Y por otro lado va a tener arcos, que es una matriz de tipo conjunto de arcos, que es una matriz de booleanos. ¿Se entiende? O sea que mi grafo, que es mi variable, es un registro que adentro de ese registro él tiene un conjunto de vértices y un conjunto de arcos. ¿Ahí se entendió un poquito mejor? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Imagínense que todo el tiempo van a estar trabajando con un vector y con una matriz en paralelo. Y la dimensión va a ser la misma tanto del vector como de la matriz. Fíjense que los dos están definidos con n acá. N es el máximo, digamos, ¿sí? Bueno, esta sería la definición de los grafos no ponderados. Ahora, ¿en qué cambia un grafo ponderado y un grafo no ponderado? ¿Cuál es la diferencia? Que las aristas tienen peso. Que las aristas tienen peso. O sea que Entonces, nuestra ¿cómo? matriz va a ser una matriz de peso. Va a ser una matriz de peso. O sea que nosotros en la estructura lo único que necesitaríamos cambiar es qué cosa acá. Si quisiéramos que este grafo, que es no ponderado, pase a ser ponderado. ¿Puede ser Sí, que el peso. en la estructura se le agregue una variable peso en tipo Puede arco? ser. Puede ser. Acá en arco nosotros vamos a necesitar conocer el peso. O sea, no solo vamos a tener que saber cuál es el origen y cuál es el destino, sino que también vamos a necesitar saber cuál es el peso que tiene ese arco. Ese va a ser el cambio. Si se fijan, tenemos definido a peso y a vértice, ¿sí? Dos tipos, el tipo vértice y el tipo peso y el tipo arco. Y el tipo arco, que antes era un par que tenía solamente un vértice de origen y un vértice de destino, ahora pasa a ser una terna que tiene el vértice de origen, el vértice de destino y el peso que tiene ese arco. Ese es el principal cambio, digamos, ¿sí? Acá. Y lo que cambia también es el conjunto de arcos, porque en el conjunto de arcos, que en definitiva es lo que después me va a servir para armar mi matriz, yo ya no voy a tener que considerar solo ceros y unos. Voy a estar considerando pesos directamente. Entonces, este conjunto de arcos ya no va a ser de tipo boolean, sino que va a ser de tipo t-peso, donde t-peso es un entero. Y después, la estructura del grafo ponderado es la misma estructura que la anterior. Él va a seguir teniendo un conjunto de vértices que va a ser el arreglo y un conjunto de arcos que va a ser la matriz. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Bueno, este material ya está publicado en el aula, en la carpeta de materiales del grupo de la siesta, y ahí tienen un par de links que le pueden llegar a servir aparte del material de la cátedra y la bibliografía, ¿sí? Este es el ejemplo del grafo no ponderado. La estructura es la misma estructura que vimos recién. En este caso se define a n como 10, ¿sí? Va a ser una constante.
Definimos a vértice, T, el tipo vértice, que va a ser un entero, el tipo arco, que va a ser un registro, que internamente va a tener dos campos, un origen y un destino, donde los dos va a ser de tipo vértice, ¿sí? O sea, los dos son enteros. Definimos, por un lado, el arreglo, que es este que está aquí, que es el arreglo de booleanos, solamente va a almacenar ceros y unos, y es el conjunto de vértices, cuya dimensión va a estar dada por n. Y después un conjunto de arcos, cuyos elementos también van a ser booleanos, y la dimensión es de una matriz, o sea, es de 2 dimensiones, donde los dos son n. La estructura, como dijimos recién, es la del grafo no ponderado, que tiene el conjunto de vértices y el conjunto de arcos. Y las funciones que vamos a tener como básicas para trabajar con un grafo van a ser inicializar el grafo, agregar un vértice, agregar un arco, borrar un vértice o borrar un arco, conocer cuál es el máximo vértice que tenemos habilitado y visualizar la matriz de adyacencia. Y por último, saber si existe un vértice que me va a devolver un booleano, ¿sí? Estos necesitamos para poder manejar el grafo, para inicializarlo, crear elementos, o sea, agregar elementos y hacer los vínculos entre los elementos o eliminar nodos y cortar los vínculos entre los nodos. Este que esté aquí nos va a servir también para poder identificar hasta dónde nosotros tenemos que recorrer, por ejemplo, para generar una matriz. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos un n acá, lo que no significa que vamos a tener un grafo que vamos a tener una matriz de 10 por 10, que siempre vamos a tener los 10 vértices. Puede ser que en realidad tengamos menos. Este es el límite general que le damos a la dimensión de los dos arreglos, la cual puede cambiar durante el tiempo de ejecución. Por eso tenemos esta función de acá, ¿sí? Y este me va a determinar si, ¿Profe? me va a avisar si existe o no un vértice, ¿sí? ¿Sí? Entonces sí puede modificarse, o sea que no sería un tratamiento estático. En sí es estático el arreglo. Ahora, a ver dónde está. Fíjate acá. Nosotros en este estamos agregando solamente 4 vértices, ¿sí? O sea que nuestro grafo tiene 4 vértices, por lo tanto, la matriz va a tener que tener 4 por 4, ¿sí? Esa va a ser la dimensión de la matriz. Ahora, si nosotros no pudiéramos determinar que él solo tiene 4 vértices, cuando hagamos el recorrido para mostrar la matriz, va a mostrar una matriz de 10 por 10, donde todos los últimos valores van a estar en 0. Para eso usamos, si bien inicialmente va a ser estático, dinámicamente al momento de crear los vértices, nosotros vamos a poder manejar esa parte, digamos. Es un pseudo dinámico, llamarlo si querés. Claro, pero estaríamos limitados por el n, digamos. O sea, Sí, más del seguimos 10 no limitados por el podríamos n. trabajar. Seguimos limitados por el n, vos no podrías cargarle más de 11 elementos, eso seguro. Claro, Son más de claro. 10 elementos. Sí, por eso te digo, es un pseudo dinámico, llamarlo. Pero, profe, ¿podríamos trabajar con punteros y con mallo, que así memoria dinámica para hacer que no haya ese límite, ¿no? Sí, podrías hacer una implementación dinámica del grafo. Ujú. Por eso, de entrada, yo les dije, esta es una de las soluciones que nosotros proponemos, lo que no quiere decir que sea la única solución. Profe, entonces nosotros solamente estamos por ver este tipo de tratamiento, por así decirlo, pseudoestático, como usted dijo. Sí. No estamos por tratar memoria dinámica con grafos. No. No estamos por hacer grafos donde trabajemos cada elemento como un puntero. O sea, los nodos acá no los vamos a vincular con punteros. Si no, tendríamos que crear, imagínense la forma que tendríamos que trabajar, porque cada nodo tendría que conocer a los otros nodos a los cuales se vincula, o sea, no va a tener una cantidad determinada de punteros en la estructura, sino que tiene que ser una generación dinámica, porque en un momento lo puede apuntar a 1, pero en otro momento puede apuntar a 5. Entonces, el tratamiento es un tratamiento bastante más complejo.
Aquel que lo quiera hacer investigar puede hacerlo, no hay problema. Si ustedes nos quieren sorprender con una resolución con puntero, 100% con puntero de grafo, es bienvenida. No, así estamos bien, profe. Ahí nos tiene Profe, toda la pero otra materia más también. en ese Sí. caso tendríamos que ocupar un poco de malloc nomás y... O sea, porque entre todo las funciones van a seguir siendo parecidas, supongo, porque... Pero ¿cómo vas a vincular? Vos tenías, por ejemplo, un árbol, el árbol binario que tiene 2 nodos, ¿sí? En cierta manera es un grafo. Ahora, vos sabés que tiene 2 nodos, o sea, 2 hijos. Ujú, En un momento él puede no tener hijos, puede tener 1 o puede tener 2. ¿Cómo harías para ujú. agregarle 3 sin modificar desde el principio la estructura? Bueno, mi silencio dice mucho, profe, ¿no? Ese es el punto. ¿Cómo vos, sin establecer inicialmente cuál va a ser la cantidad máxima de nodos al cual él pueda conocer, vos Ujú, haces que después él pueda conocer a esos nodos? sí. Porque si vos de entrada sabés que él va a tener, que tu grafo va a tener 10 vértices, vos harías que cada una de las estructuras, o sea, cada nodo tenga la posibilidad de tener como máximo 10 punteros hacia los otros nodos. Pero cada vez que vos Ujú, reserves la memoria para ese, vas a tener que reservar la memoria para el nodo completo, lo mismo, o sea, vas a estar generando constantemente un montón de reserva de memoria de balde. Y otro punto es, si vos decís, bueno, yo tengo 10 nodos, pero ¿qué pasa si vos querés que crezca eso y que tenga más nodos? Ya no vas a poder hacerlo de vuelta, va a estar limitado. mm, Deja estar limitado. Entonces, ahí es el sí, secreto, cómo vos haces para que realmente esa estructura sea dinámica administrando con punteros. mm. No es tan sencillo. Profe, ahí se puede hacer una lista dinámica dentro de la estructura, dentro de esa Podría estructura. ser, podría ser. El tema es que tenés que generar algunas funciones que te permitan, al vincular un nodo con otro, o sea, al generar un arco, que vos puedas detectar cuál es el de origen, cuál es el destino, y que tenga las posibilidades de ir actualizando los punteros que están adentro de cada uno de los nodos. Por eso, que se puede hacer, se puede hacer, ¿eh? El tema es que lleva un trabajo más importante, llamémoslo. Por eso les digo, si alguno quiere investigar, hágalo tranquilo, tómese su tiempo. Bueno, volvemos a este. Este es más simple. La idea de esta implementación es que con el poco tiempo que tenemos para hacerlo, ustedes conozcan cómo trabajan los grafos, independientemente de que después puedan ir y buscar otra implementación y encontrar una forma diferente de hacerlo. Acá simplemente mostrarles cómo trabajan y que puedan entender el funcionamiento, ¿sí? Bueno. Acá tenemos nuestra variable, que es la variable grafo, que es de tipo grafo no ponderado, y vamos a tener una variable arco, que es de tipo arco, que las vamos a usar para ir generando los arcos con los que vamos a trabajar. La implementación del main está estática, se inicializa el grafo, se agregan 4 vértices, aquí se agregan 1, 2, 3, 4, 5 arcos, ¿sí? Donde para agregar el arco, genero en mi variable arco, que tenía definida como variable global, le cargo el origen y el destino, y después agrego el arco a través de la función. O sea, a la función le mando como argumentos el arco que generé recién y la dirección de memoria del grafo. Fíjense que grafo es una variable de tipo registro. O sea, es una variable de este tipo que está aquí. Pero cuando agregamos un vértice o cuando agregamos un arco, pasamos como, lo mismo que cuando inicializamos, nosotros pasamos como referencia al arco, ¿sí? O sea, perdón, al grafo. Pasamos un grafo como referencia para inicializar, pasamos un grafo como referencia para agregar el vértice, más el vértice que queremos agregar, un grafo como referencia para agregar el arco, más el arco que queremos agregar. Cada vez que vamos a modificar a nuestro grafo, lo vamos a enviar como referencia
a cada una de las funciones. Eso es porque nuestro arco no es un puntero. Podría ser un puntero. Si lo hacemos puntero, ya no pasamos referencia. ¿Sí? Son dos variantes. Cualquiera de las dos variantes son válidas. Bueno, vamos a ver cómo funcionan. Inicializar grafo. Inicializar grafo es la función que va a crear el grafo. Para crear el grafo, lo que tiene que hacer es colocar al vector de vértices y a la matriz de arcos en 0. Entonces, va a recibir al grafo que se va a modificar, lo recibe por referencia, aquí. Genera dos variables locales auxiliares para los for y hace el recorrido de una matriz tradicional, digamos. Tiene un for para recorrer las filas y un for para recorrer las columnas. Por cada fila, él va a seriar o colocar en 0 el valor del vértice. O sea, del grafo le pido que me traiga a los vértices. Como aquí ingresó por referencia, pero esto en realidad es un registro, mi variable original es un registro, tenemos dos formas de implementarlo. Podemos trabajarlo como un registro, diciéndole que acceda al contenido del grafo, del puntero que está recibiendo como parámetro, y de ahí que vea su vértice y en la posición X que corresponde a la fila, coloque en 0, o podemos decirle que el parámetro que recibe por referencia, que apunte a vértices en la posición X y que sea igual a 0. Las dos opciones se pueden hacer, digamos, ¿sí? Y después seriamos la matriz. O sea, aquí estamos seriando el vector por cada uno de los movimientos de la fila, y acá estamos moviendo la columna. Y por cada columna, para esta fila en particular, con todos los valores de la columna, se coloca en 0 la matriz de arcos. ¿Sí? Eso es inicializar grafo. Calculo que no tienen ninguna duda, pero pregunto por las dudas. ¿Se ve bien? ¿Quieren que agrande la letra o está bien? Se ve bien, profe. Bueno, seguimos entonces. Después teníamos dos funciones para agregar. Una es para agregar vértice y otra es para agregar arco. La que agrega vértice recibe como parámetro el puntero al grafo y el vértice que quiere agregar. Acuérdense que vértice es un entero. Entonces él recibe el puntero al grafo y el entero que quiere agregar, el valor que quiere agregar. Lo mismo aquí tenemos las dos variantes. Podemos manejarlo como puntero o podemos manejarlo como registro. Entonces él le dice que al valor al que está apuntando el parámetro que recibe, en el vector de vértices, en la posición del vértice que le indica el parámetro, que coloque un 1. Entonces le está diciendo que ese vértice está activo. ¿Sí? Acá hace lo mismo, pero tratándolo como puntero. Y por último dice que se agregó ese vértice en particular, o sea, lo muestra solamente. Y cuando va a agregar el arco, él tiene que agregar un arco en la matriz de arcos. Pero solamente puede agregar un arco si tanto el origen como el destino del arco que yo quiero agregar existen. ¿Sí? Si yo le digo que tengo los vértices 1, 2, 3, 4 y le paso un arco 2, 5, él no debería agregarlo porque el vértice 5 no existe. Eso es lo que va a controlar acá. Él recibe el puntero al grafo y el arco que quiere agregar. Pregunta si en el grafo, en el vector de vértices, existe, o sea, en esa posición específica correspondiente al origen que recibió, hay un 1, significa que este vértice existe. Y si en grafo, en vértices, en la posición destino correspondiente al parámetro que recibió hay un 1, significa que el destino existe. Entonces, si el destino y el origen existen, él agrega un 1 en la matriz de arcos, en la posición origen y la posición destino, o sea, en la fila origen y la columna destino. ¿Sí? ¿Se entendió esas dos funciones? Agregar el vértice y agregar el arco. Profe, en la de agregar el vértice, nosotros lo que hacemos es poner 1 en donde está, bueno, la existencia del vértice.
Sí. es declarar la existencia. Sí. No me está quedando claro esa parte. Vos le decís, por ejemplo, que querés agregar el vértice 4 y él lo que hace es toma al vector, digamos, de vértices, se va hasta la posición 4 y coloca un 1. Entonces el 4 está activo. Por eso después, cuando viene acá, él recibe, por ejemplo, que quiere ver desde el 2 al 3, ¿sí? Origen 2, destino 3. Acordate que arco tiene 2 vértices acá, 2 enteros. Entonces él recibe esos 2 aquí y se va y se fija si en este valor, o sea, en la posición dentro de vértice, en la posición correspondiente al origen hay un 1, significa que en algún momento lo agregó acá. Y si en destino hay un 1, significa que puso este 1 acá, o sea que tanto este como este están activos. Y ahí agrega esta parte. Sí, se entendió, profe. Para borrar vértice, lo que va a hacer es, va a recibir el puntero al grafo, en el cual quiere eliminar el vértice, y el vértice que quiere eliminar. Verifica primero que exista, o sea, que esté activo, que sea distinto de 0, y si es así, lo coloca en 0. Informa que lo eliminó, y si no, dice que no lo puede borrar porque no está activo. Lo mismo va a pasar con el grafo. Con el grafo, él va a venir, con el arco. Él va a venir para borrar el arco y va a recibir al grafo, al puntero al grafo, y al arco que quiere borrar. Y se va a fijar si este arco, ¿sí? En la matriz arcos en el punto origen para fila y destino para columna, está distinto de 0, o sea, si hay un 1. Si hay un 1, entonces él lo coloca en 0. Informa que lo eliminó y si no, dice que no lo pudo eliminar porque no existe. Acá estamos haciendo tratamiento básico de matrices y de vectores, ¿sí? Acá es como que están retrocediendo hasta algoritmos 1. Esto es tratamiento básico de matrices y vectores. Yo creo que no deberían tener ningún tipo de problema para resolverlo. Max vértice es la función que les dije hoy. Max vértice recibe al grafo, del cual quiere averiguar cuál es el máximo vértice que tiene. Declara 2 variables auxiliares, a i y a max. Ahí la usa para recorrer el for, y a max para saber cuál es el máximo vértice. Recorre el for desde 0 hasta, mientras i sea menor que n, o sea, desde 0 hasta n era la dimensión, y lo que va verificando es que el grafo en su arreglo de vértices, en su vector de vértices, en la posición i, tenga un 1. Si él tiene un 1 ahí, significa que ese vértice existe. Así que toma a ese i y lo guarda como valor de max. Cuando termina de recorrer todo el arreglo, él va a saber cuál fue el máximo elemento que estaba activo, o sea, que tenía 1. Y ese i correspondiente a la posición lo devuelve como max al final de la ejecución de la función. Pero entonces esa función nos está diciendo cuál es el último vértice, digamos, no la cantidad de vértices que tiene. No. Él te dice cuál es el máximo vértice que está activo, cuál es el último que está activo. Por eso. Y no necesariamente el último que insertaste. Se refiere a cuál es el valor más grande de todos los vértices. Eso es lo que te devuelve. Acordate que cada vértice se va a corresponder con una posición del arreglo. Claro. Entonces, si yo tengo activo el 1, el 3, el 5 y el 9, el máximo es el 9. Sí. Ya está. Bueno, visualizar, aquí es donde utiliza a ese elemento. Visualizar la matriz de adyacencia lo que hace es recibir el grafo para el cual él quiere tener la matriz de adyacencia, genera 3 variables auxiliares, 2 van a ser i y j para manejar el recorrido de la matriz, y una es la que le va a permitir conocer el máximo elemento, o sea, el máximo vértice que tiene en el vector del grafo. Aquí lo que hace es igualar a esa variable a el resultado de la ejecución de la función máximo vértice enviándole el grafo recibido como parámetro.
Cuando él conoce el máximo vértice, usa a ese máximo vértice como el límite hasta el que va a recorrer la matriz, ¿sí? Entonces, recorre ahí desde 1 hasta el máximo. Fíjense que no considera 0, considera 1. Recorre desde 1 hasta máximo, con en la igualdad aquí, y después J también, desde 1 hasta máximo. Y si en arcos, en la posición IJ, hay true, recuerden que este estaba guardando booleanos. Si en arcos, en la posición IJ, es igual a true, y aparte existe el vértice que corresponde a I, y existe el vértice que corresponde a J, o sea, existe el vértice de origen y el vértice de destino, entonces él imprime un 1. Si no, va a imprimir un 0. O sea, no solo controla que esté activo el arco, sino que controla que exista el vértice de origen y del vértice de destino. Porque puede ser que quedaron arcos activos, pero que el vértice se borró. Ahora van a ver que no hace control del vértice. A la hora de eliminar el vértice no hace control para saber si tiene arcos o no. Entonces, cuando va a imprimir, él se fija que exista el vínculo, o sea, que en arcos esté marcado como booleano, como true, la posición IJ, pero aparte que exista I y que exista J. Si es así, muestra el 1. Y la función existe vértice es una función que me devuelve un booleano y lo que hace es recibir el grafo y recibir el vértice que quiere averiguar. Y se fija si el grafo en el arreglo de vértices en esa posición específica tiene un valor diferente de 0. Si tiene un valor diferente de 0, significa que ese vértice existe. Eso es lo que hace al preguntar acá, digamos. ¿Sí? Profe, Sí. ¿por qué, podría explicar por qué lo del for, de los dos for, digamos que inician en 1? Eso Porque me- no está considerando el vértice 0. En este ejemplo, considera que vos no vas a tener un vértice 0. Vamos a probarlo ahora. Agrego el vértice 1, 2, 3 y 4, los arcos 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4 y 4, 2. Tenemos el 1, ese sería el grafo que teóricamente nosotros armamos, ¿sí? De acuerdo a esto. Vértices 1, 2, 3 y 4, arco 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 2, ¿sí? Y después pide armar la matriz. La matriz de adyacencia, en este caso, nos tira del 1, fila 1, columna 2. Ahí está. Después, para fila 2, columna 3. ¿Sí? El 3 tiene dos elementos. Fila 3, columna 3, fila 3, columna 4. Fila 3, columna 3, fila 3, columna 4. Y el 4, fila 2. O sea, fila 4, columna 2. Ahí está. Que sería la matriz que armamos. Si nosotros eliminamos al arco 4, 2, que sería este que está aquí, va a desaparecer el último 1 que tuvimos en la, columna, en la fila 4, columna 2. ¿Sí? Vieron que es muy sencillo de manejarlo. Sumamente sencillo. Supongo que no tienen mayor problema. ¿Alguna duda hasta acá? Si no hay ninguna duda, vamos a ver grafos ponderados. Grafo ponderado, tenemos también el peso y el vértice, como habíamos visto hoy en la definición. Cambia la estructura del arco porque el arco ahora tiene un vértice de origen, un vértice de destino y el peso correspondiente a esa arista. El conjunto de vértices se mantiene como booleano, pero el conjunto de arcos cambia a ser de tipo de peso. O sea que tengo un arreglo de vértices booleanos
y una matriz de arcos que va a ser de tipo peso, ¿sí? El grafo ponderado sigue manteniendo un conjunto de vértices y un conjunto de arcos, o sea, es un registro, y nuestra variable es una variable de ese tipo de registro. Vamos a tener una variable de tipo arco que la vamos a usar para cargar los datos. Entonces, cuando se crea en el main, ¿sí? Acá también está puesto como constante, inicializamos al grafo. Fíjense que acá sigo mandando por referencia el grafo para inicializarlo, para agregar el vértice o el arco, o para borrar un vértice o un arco. Agrega 3 vértices y después agrega 3 arcos. Pero para cada arco, cuando lo crea, le carga el origen, el destino y el peso. Y lo manda como argumento a la función que agrega. Después acá visualiza la matriz de peso y la matriz de adyacencia, borra un vértice, borra un arco y vuelve a visualizar. Inicializar grafo es idéntica a la función de inicializar grafo de grafo no ponderado, ¿sí? Porque va a colocar en 0 a los vértices en el vector y a los arcos en la matriz. Eso no cambia. Agregar vértice tampoco va a cambiar. Va a recibir un grafo, la referencia de memoria del grafo, y va a recibir el vértice que quiere agregar. Y simplemente se fija en esa posición y coloca el 1. Este no cambia. Cuando se va a agregar el arco, él va a recibir como parámetro el grafo, o sea, la referencia al grafo en el que quiere hacer la inserción y el arco que quiere insertar. Pero este arco ya va a tener 3 datos. Va a tener origen, destino y peso. Entonces él va a verificar que el origen exista con el 1, que el vértice de destino exista con el 1, tal cual lo hizo para el grafo no ponderado, pero al momento de hacer la inserción, lo que él va a cargar no va a ser un 1, va a cargar el peso que se encuentra asociado a ese arco que recibió como parámetro. O sea, del arco que recibió como parámetro, él se fija si el origen existe, si el destino existe, y el peso que trae lo coloca dentro de la matriz de arcos. ¿Sí? Si es así, me dice que lo puedo insertar. Cuando lo vaya a borrar al vértice o a borrar al arco, va a ser exactamente igual que las funciones en un grafo no ponderado. ¿Por qué? Porque va a colocar en 0 los 2 valores. Se va a fijar que el vértice exista y si existe lo coloca en 0, y se va a fijar que el arco exista y si existe lo coloca en 0. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Voy más rápido porque es idéntico al anterior. ¿Puedes subir un poco, profe, el main? Ahí, cuando dice borrar arco, Sí. pasa el grafo por parámetro y pasa arco nomás. ¿No habría que aclarar qué arco? Arco es este. El último que agregamos, El digamos. último que cargó, claro. Ok. Porque él vino cargando en la misma variable, él fue reescribiendo la variable. Acá vale 1, 2, 5, acá la reescribió, y la tercera que reescribió es esta. Entonces, cuando él pase en esta instancia, la variable va a tener este último valor que cargó acá. Pero entonces no es que podríamos borrar un arco determinado, sino que estaríamos borrando... Vos podés borrar el arco que quieras mientras que lo encuentres. Ahora, el punto es, en esta solución, este main es constante. Claro, Acá yo no tengo menú, no tengo opciones de poner valores diferentes. Pero si vos tuvieras la opción, vos cargarías los valores del arco, él lo que va a hacer es, suponete que vos cargas 7, 5, 3. Él va a venir aquí a borrar arco, se va a fijar si existe el 7, le va a decir que no, o sea, acá le va a decir que busque en arcos en la posición 7, 3, y le va a decir que no tiene, no existe, no hay un valor ahí. Entonces no lo va a borrar, no te va a borrar algo que no tenés, digamos. Si vos le pasas un valor válido, sí lo va a borrar. Claro. O sea, esto recuerden que está puesto como constante acá para probarlo nada más. No quiere decir que siempre tienen que hacerlo así.
Ustedes ármense un menú, prueben las distintas variantes. Bueno, seguimos. El máximo vértice va a ser lo mismo, él va a recibir el grafo y va a recorrer el arreglo de vértices controlando cuál es el máximo elemento que tenga valor 1, cuál es la máxima posición, básicamente, que tenga valor 1. Y cuando la detecta, es la que devuelve al final. Visualizar la matriz de pesos, va a recibir el grafo que quiere visualizar, va a tener los tres valores de las variables auxiliares, IJ y max vértice. IJ lo usa para recorrer la matriz, y max vértice para conocer hasta dónde va a recorrer, o sea, para recuperar el valor del máximo vértice que tiene cargado. Ese máximo es el que utiliza para recorrer. Y después recorre por cada fila todos los valores de la columna y por cada elemento pregunta si el grafo en su matriz de arcos en la posición IJ es distinto de 0 y si aparte existe el vértice de origen y existe el vértice de destino, origen es I, destino es J, ¿sí? De acuerdo a la matriz. Sí, o sea, si él tiene un valor válido, aquí, en la matriz, en la posición IJ, si I es válido y si J es válido, que serían estas dos preguntas, si las tres son verdaderas, entonces él va a mostrar el valor que se encuentra almacenado dentro de la matriz de arcos. Recuerden que en la matriz de arcos nosotros tenemos almacenados los pesos. Entonces, si eso es válido, él muestra el peso. Si no, coloca un 0. Es exactamente la misma situación que la matriz de adyacencia, solo que en vez de imprimir un 1, yo estoy imprimiendo un valor asociado a la matriz. ¿Sí? Esa es la única diferencia que hay. Y max vértice funciona exactamente igual que en el grafo no ponderado. Él solamente recibe el vértice y el grafo en el cual va a buscar y se fija si ese vértice existe y me devuelve el valor, que es un booleano en definitiva. ¿Sí? Acuérdense que vértice es un vector de booleanos. Entonces él puede retornar el valor directamente. Vamos a probarlo. Agrego el vértice 1, 2 y 3. Agrego los arcos 1, 2, 2, 3 y 3, 3. Acá lo que hace es recorre la matriz, muestra los pesos, ¿sí? Vamos a ver nuestro dibujo. 4 desaparece, este desaparece. Tiene 1, 2, 2, 3 y tengo 3, 3. Y 3, 3, ahí está. Esos son los que toma. Y le puso pesos al 1, 2. Le dijo que valía 5. Al 2, 3 le dijo que valía 10. Y por último, al 3, 3 le dijo que valía 15. ¿Sí? Esos son los valores que tenemos. Entonces nuestra matriz nos muestra en el 1, 2, fila 1, columna 2, un 5. Fila 2, columna 3, un 10. Y fila 3, columna 3, el 15. La matriz de adyacencia va a ser la misma, solo que en vez de mostrar los pesos, muestra los unos. Cuando borramos el arco 3, 3, vuelve a mostrar y ahora va a mostrar 5 y 10. Acá intenta borrar un vértice, pero fíjense que intenta borrar el vértice 5 que no existe. ¿Sí? Si nosotros borráramos otro vértice, y nos va a mostrar, por ejemplo, vamos a probar acá, que borre, vamos a colocarlo acá, primero borra el arco del 3 y acá borra el vértice 3. No, compilé, volví a ejecutar el anterior, ahí está. Fíjense cómo cambia. Nosotros en esto lo que hicimos fue eliminar, primero eliminamos esta relación, ¿sí? Eso lo hicimos aquí cuando dice se eliminó el arco 3, 3. Después
se desactivó el vértice 3, o sea, 3 desapareció. La relación, el arco que estaba entre el 2 y el 3 sigue estando. A ese no lo eliminamos. Lo único que dijimos es que este vértice ya no existe. Pero cuando va a mostrar, él verifica no solo que exista el arco, sino que los vértices estén activos. El origen está activo, pero el destino no está activo. Entonces, a ese ya no lo muestra. Solamente muestra lo que le corresponde a él, digamos. ¿Sí? Así que cuando eliminó al 3, directamente ya ni muestra en la matriz de pesos y en la matriz de adyacencia. En el práctico tenemos 3 ejercicios. El primer ejercicio es escribir en lenguaje C la declaración del tipo dato T grafo no ponderado para un grafo no ponderado de hasta 7 vértices. Utilizar la implementación de grafos con arreglos. Además, escribir las funciones para inicializar, agregar un vértice al grafo, agregar un arco, y visualizar la matriz de adyacencia de un grafo. El 6 tiene que ver con un grafo ponderado, y el 7 les pide que trabajen sobre el algoritmo de Dijkstra, digamos, ¿sí? ¿Vieron el algoritmo de Dijkstra en la teoría? Sí, profe, lo vimos. Bueno, arranquen por estos ejercicios, ¿sí? Yo les voy a compartir ahora el código en la carpeta de ejemplos que está en la práctica, para que lo tengan de referencia, pero no copien el código y reescriban encima del código, ¿sí? Úsenlo solo como referencia. Solamente tienen 2 ejercicios para practicar, porque como verán, los códigos son muy similares. Traten de resolver los ejercicios, ¿sí? Porque esto va a entrar en el examen. Capaz no va a entrar todo el programa completo, pero sí, generalmente se pide por lo menos una función. Así que practiquen, ¿estamos? Pónganse a trabajar, resuelvan los ejercicios. Cualquier duda nos consultan, seguimos conectados.